Hoy vamos a hablar de las novedades que trae Trigdis. Yo espero que ustedes ya tuvieron la oportunidad o suerte de trabajar con Trigdis productos, conocen muy bien como el G16 o el E16 y otros productos. Quizás tuvimos oportunidad de vernos y hablar personalmente cuando yo estuve en mis viajes visitando a los clientes. Si no, pues entonces teníamos que pensar hacerlo y quizás con la ayuda de Full Protection en mi próximo viaje vamos a conocernos personalmente. Y Trigdis ya trabaja en el mercado de seguridad más de 27 años, tenemos más de 1,000 clientes y en América Latina nosotros estamos trabajando a través de Full Protection, pues estamos muy agradecidos por su ayuda y todo el apoyo que nos dan y presentando Trigdis y las soluciones. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo Get, comunicador dual, también los nuevos comunicadores GT Plus y GT, que son comunicadores del color negro, que nosotros decimos la gama Black, la nueva gama negra, que viene a cambiar los comunicadores existentes, o quizás si les gustan los antiguos, el celular G16 o el G16T, entonces pueden seguir trabajando aún con los comunicadores antiguos. También voy a presentar el comunicador T16, es un comunicador de radio. Trigdis sí que tiene un sistema de radio que podemos, con todos los equipos Trigdis de radio, podemos crear una red de radio privada o podemos incorporarnos en los receptores o en la red de otros proveedores o fabricantes que están haciendo los radiocomunicadores o están ofreciendo los servicios de radio. También vamos a presentar el Firecom. Firecom, como sabes, Trigdis tiene el comunicador celular para los paneles de incendio que se llama G17F, pero hicimos el nuevo, el Firecom, y hoy vamos a hacer una corta presentación de este mismo comunicador. También, yo espero que ya conocen o estáis empezando a conocer y aprender a trabajar con el panel de alarma que tiene Trigdis, es el Flexi SP3. Hoy día vamos a presentar el panel Flexi SP4. Aún no está en la venta, quizás esto también será una novedad para mi socio Full Protection, pero próximamente pues ya viene el panel Flexi SP4. Y también ya quien trabaja con Trigdis desde hace muchos años, ya saben que tenemos nuestra aplicación Protegus y la nueva que se llama Protegus 2. Pues entonces sobre todas estas novedades vamos a hablar hoy. Y empezamos por el Get. ¿Qué es Get? Get es un comunicador dual que tiene celular y Ethernet. Más en una placa nosotros tenemos como G16 y el G16T. Es decir, ustedes ya no tienen que tener en su almacén o llevarse con ustedes dos comunicadores. Puede tener solo un comunicador Get porque tiene la conexión a través de bus serie o el T-Pring y también tiene LAN. No tenemos que olvidar que viene también con dos tarjetas SIM, es decir, todos los productos, el E16, G16, G16T y más 2 SIM tarjetas. Es un comunicador muy completo para poder utilizar en cualquier lugar sin tener muchos comunicadores de Trigdis. Solo con un comunicador podemos cubrir todas las necesidades. No tenemos que olvidar que cuando se conecta al bus de datos, está compatible con las mismas paneles de alarma como el mismo G16 o el E16. Cuando estamos diciendo que soporta dos tarjetas SIM, queremos decir que pueden utilizar, por ejemplo, dos diferentes operadores como Claro y Tigo.
Entonces, si la tarjeta SIM de Claro, que será la tarjeta SIM primaria, cae o perdimos la conexión, algo está pasando, entonces el comunicador se conectará a la segunda SIM tarjeta, al Tigo, y siempre está verificando si no han vuelto la conexión de Claro. Pero también tenemos LAN, entonces cuando conectamos LAN y tenemos las tarjetas SIM, siempre nosotros configuramos que LAN sería como un canal primario, entonces siempre está trabajando a través del LAN. Nosotros en este caso ahorramos los datos porque el comunicador empieza a transmitir a través de la tarjeta SIM, a través de la red celular, solo en caso si nos cae el LAN. Entonces, siempre trabajando por LAN, nosotros ahorramos el data. Las especificaciones de Get. Get tiene dos terminales y pueden configurar como input, output y son de tipo Open Collector. También tiene un bus RS485, ya saben que todo el equipo Trigdis tiene este bus RS485. Este bus está especialmente creada para los equipos adicionales expansores de Trigdis. Por ejemplo, como al Get podemos conectar el expansor IO8 y al Get podemos conectar hasta 4 expansores IO8 y podemos con este expansor ampliar las salidas y entradas hasta 32. Es decir, cuando tenemos una entrada o una salida, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho más posibilidades obtengamos con esto. Por ejemplo, podemos controlar puertas. Es decir, como yo digo, si hay en un punto un PGM y tenemos en otro punto el PGM, entonces podemos manejar los PGMs. Entonces pueden pensar que con 32 outputs, salidas o entradas, podemos hacer muchas cosas. Y también no olvidamos que las salidas podemos controlar desde Protegus aplicación, es decir, podemos encender luces, abrir los portones o hacer otras cosas que se hacen a través de los PGMs. También quien está trabajando ya con el equipo Trigdis ya sabe que tenemos dos cuentas, ¿sí? Para configurar los comunicadores, la cuenta de administrador y la cuenta de instalador. Y también para entrar, pues es necesario un código PIN. Si alguna vez nosotros cambiamos este código y no recordamos qué código nosotros pusimos, entonces ya no se puede entrar en la configuración de comunicador y esto no es muy cómodo porque el comunicador debe ser resetado solo en la fábrica o con la ayuda de la fábrica. Ahora lo que hicimos nosotros es tenemos el botón de reinicio que está en la placa. Es un número 5. Como pueden ver en la pantalla, el número 5 es un pequeño botón de reinicio. Entonces, solo apretando el botón unos 10 segundos sin soltarlo, ustedes ya pueden reiniciar el equipo, el comunicador a configuración de la fábrica. Y en este caso no será necesario enviar el comunicador a la fábrica. Pero claro, tiene que ir, si está instalado en alguna instalación, es necesario ir, desconectar y abrir la cajita y entonces ya puede hacer esto en caso si se olvidó la contraseña de administrador o instalador. Y también con los nuevos productos, con la gama Black, con la gama negra, pues ya cambiamos el nuestro USB de C al USB Mini B. Pues ya será mucho más fácil porque el USB ya es un cable que a veces es muy difícil de encontrarlo. Entonces hicimos este cambio para USB Mini B. Y aquí tenemos dos comunicadores que se llaman GT y GT Plus. En realidad son iguales. Como pueden ver, la diferencia es solo el Plus.
Y también tenemos que en cuenta que con un comunicador GT o GT Plus, nosotros tenemos el mismo bus serie o el T-Pring. Es decir, en la misma placa, el G16 y el G16T, entonces ya no tienen que tener dos, solo con un comunicador ya pueden conectarse o al bus, al T-Pring, dependiendo del panel que está teniendo o donde estáis haciendo la instalación. Las especificaciones que también vienen con 2 I/O, pues input-output, tiene el bus RS485 que pueden ampliar la cantidad de salidas y controlar desde Proteus 2 aplicación. La principal diferencia entre GT Plus y el GT es que el GT Plus soporta 24 voltios. Es decir, a veces los clientes preguntaban, por ejemplo, si es posible conectar un comunicador Trigdes, por ejemplo, el G16T. Algunos paneles de incendio tienen un bus o una conexión T-Pring y preguntaban si es posible conectar el G16T al T-Pring de un panel de incendio. Sí es posible, pero tenemos que tener cuidado que los comunicadores de intrusión, no de incendio, soportan solo 18 voltios. Entonces, no podemos mantener o conectar el comunicador directamente al panel de incendio porque se quema. Porque soporta 18 voltios o, como sabemos, panel de incendio trabaja con 24 voltios. Entonces, GT Plus ya soporta 24 voltios y puede ser conectado y podemos mantenerlo directamente desde el panel de incendio. No será necesario conectarlo a una fuente adicional, como en caso con el G16T, con el comunicador antiguo. Y también, como saben ustedes, cuando conectamos un comunicador a un panel transmite en sus protocolos internos. Claro, puede ser los protocolos que el panel está transmitiendo en un Contact ID, SID o SIA. Entonces, cuando conectamos un comunicador, los comunicadores a principio están soportando y entienden el protocolo SID, Contact ID. Pero a veces el panel está configurado transmitir o trabajar con SIA. Entonces lo que tenemos que hacer, pues cuando conectamos el comunicador tenemos que cambiar SIA al Contact ID. Entonces cuando tenemos el GT Plus o el GET, que se me olvidó mencionar antes, entonces no tenemos que hacer ningún cambio, solo conectamos y los comunicadores ya van a detectar automáticamente en qué protocolo panel está trabajando, si es el SIA FSK o es el Contact ID SID. Entonces el comunicador ya va a transmitir y traducir los eventos en el contacto adecuado para transmitir a una central de monitoreo. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros ahorramos el tiempo. Solo conectamos el comunicador y ya el comunicador automáticamente detecta qué protocolo está trabajando el panel. Pero, ojo, solo el GT Plus y el GET. Los otros comunicadores no tienen esta característica. Y también tienen los botones de reinicio como el GET. Entonces, el mismo cable USB Mini B y con este botón de reinicio pues ya podemos regresar a la configuración predeterminada de la fábrica. Aquí tenemos una tabla, pero aún no tuve tiempo de traducirla porque es muy reciente, es muy caliente, que hicimos hoy por la mañana. Y en esta tabla ustedes pueden ver toda la gama de los comunicadores Trigdes. Pues empezamos por el G16T, E16, E16T y la gama negra, pues la gama Black. Y aquí tenemos toda la comparación de las principales características.
Esta tabla de comparación ustedes pueden encontrar en nuestra página Trigdis, de trigdis.com. Solo tienen que ir a cualquier producto o al G16, Get, y en las descargas pueden encontrar esta tabla. Quizás esta tabla les va a ayudar a conocer o entender qué producto se adapta mucho más para sus necesidades y en este día o para este proyecto. Entonces hicimos para ayudarles porque la gama de los comunicadores ya un poquito se amplió. Entonces esta información, la información principal, solo para ayudarles para conocer productos y saber qué producto, qué comunicador se adapta mucho mejor para sus necesidades y proyectos. Ahora vamos a hablar sobre el comunicador de radios. Es un comunicador que se llama T16U. ¿Por qué U? Porque transmite y trabaja con radiofrecuencias UHF. Y como pueden ver, soporta las frecuencias desde 430 MHz hasta 470 MHz. Y el mismo comunicador T16U, ustedes pueden conectar al bus de datos de las mismas paneles de control que tenemos con el G16 o el E16. Hay algunos paneles de más, por ejemplo, como el Risco. La lista de paneles compatibles con el G16 también en la página Trigdis se puede encontrar. Y el mismo comunicador de radios conectamos al T-Ring. Es decir, en la misma placa tenemos la conexión por el bus y la conexión por el T-Ring. Y también, como ven, tiene tiene 2 outputs y 4 inputs para manejar también este comunicador. ¿Por qué? Porque este comunicador a veces podemos usar como un panel pequeño de radio. No es necesario conectarlo al panel de intrusión, pero puede usar este comunicador como un panel de radio porque soporta también los lectores. Entonces, teniendo pues input, output, y ya podemos hacer alguna cosa y transmitirla a la central de monitoreo a través de la red de radio. Una característica muy interesante sobre este comunicador, porque como saben, los radiocomunicadores, radiotransmisores, lo que quiero mencionar un punto muy importante. Yo imagino que la mayoría de ustedes ya conocen la red de radio que se llama Mesh. Pues Trigdis no hace lo mismo, es diferente. Nosotros trabajamos con radiofrecuencias. No es la mesh que un comunicador o una central está comunicándose entre ellos y está creando como una red. No, el Trigdis es bidireccional, es solo toma la señal desde el panel y a través de los receptores se está enviando a una central de monitoreo. Es bidireccional, pero lo que hizo Trigdis es y creó un módulo E485 o W485, que es módulo Wi-Fi, los módulos adicionales que ustedes pueden conectar a este comunicador. Entonces, cuando tenemos conectado este módulo E485, nosotros podemos trabajar a través de Proteus, es decir, a través de IP. Entonces, como aquí ven en la pantalla, tengo la ventana desde sistema de un Trigdis con el E485. Como no está conectado a un panel, es solo un comunicador, entonces nosotros no podemos hacer armado o desarmado, pero como ven tenemos los PGMs, que yo los nombré como portón y luz. Y activando estos PGMs, pues entonces nosotros a través de radio con el expansor de Ethernet podemos manejar.
Es decir, radiosistema como tecnología en sí misma no trabaja con las aplicaciones, porque las aplicaciones necesitan una IP transmisión, pero con módulo conectado ya tenemos la aplicación. Y sabemos por qué radio, porque ya saben que el radio es una red, una transmisión de los eventos hoy día la más segura. Claro, todo puede pasar, pero hacer un jamming a un comunicador celular es muy fácil. Pero hacer un jamming a un transmisor de radio es misión imposible. ¿Por qué? Porque para encontrar la frecuencia que tú tienes que hacer el jamming, necesitas unos productos muy potentes, muy fuertes, que por ejemplo hacer un jamming a un celular, tú puedes comprar un producto por $10 o $15, pero con radio eso no es posible hacerlo. Entonces, radio se utiliza más en unos proyectos de alta protección, donde necesitamos tener seguridad. También podemos utilizar radio, el canal de radio como un tercer canal con el equipo Trigdis. Por ejemplo, un canal de LAN, el segundo canal es celular, y si lo perdemos los dos canales, aún podemos tener el radio. Es decir, que la central de monitoreo siempre va a recibir el evento. Claro, no en todos los casos necesitamos esto, pero en algunos proyectos, por ejemplo, con los proyectos de los bancos, no sé, quizás en algunas embajadoras, un proyecto donde necesitamos la protección o la seguridad de un nivel muy alto, entonces podemos ofrecer esta solución de Trigdis. ¿Y cómo se transmite? ¿Qué es necesario para crear el sistema de radio con Trigdis equipos? Entonces aquí pueden ver en el esquema que tenemos los comunicadores T16U, y para transmitir a una central de monitoreo, como saben bien, Trigdis tiene sus receptores. Entonces estos radiocomunicadores también necesitan un receptor, dependiendo de cómo queremos transmitir a una central de monitoreo, a través de IP, celular o a través de radio. Y aquí en este esquema estamos viendo que podemos transmitir a través de, con el módulo E485, que hicimos la prueba. Si quieren, pues transmite y perfectamente está trabajando con un receptor IP con Windows. Si necesitamos ya transmitir a través de Ethernet o celular o también radio, podemos usar los repetidores RIP12. ¿Para qué necesitamos un repetidor? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la instalación, el objeto en Bogotá. En Bogotá instalamos el T16U que está transmitiendo a través de radio. Desde un T16U hasta repetidor tenemos en la ciudad, por ejemplo, 5 kilómetros. No estamos hablando en la línea de la vista, estamos hablando ciudad, 5 kilómetros con todas sus antenas que tienen presentes, con todos los edificios, 5 kilómetros. Cuando tenemos una territorio un poquito más abierta, plana y fuera de la ciudad, entonces los kilometrajes amplian hasta unos 10 kilómetros. Y el radiotransmisor está enviando la señal en radio a un repetidor RRP12, y desde repetidor nosotros podemos enviar eventos, por ejemplo, a nuestra central de monitoreo que tenemos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el repetidor puede enviar señales a través de Ethernet o el celular. Entonces, para Ethernet y celular, la distancia ya no importa.
Si quiere, puede enviar a Lituania. Para eso necesitamos RR IP 12. Pero si necesitamos, por ejemplo, enviar desde radiotransmisor T16U a un repetidor a través de canal de radio, y también queremos enviar desde repetidor a través de un canal de radio, pues entonces los repetidores pueden comunicarse entre ellos. Podemos enviar las señales desde un repetidor a otro repetidor en caso si necesitamos ampliar las distancias. Pero como yo digo, si usamos el Ethernet o el celular desde el repetidor, entonces ya la distancia no nos importa. Y el sistema de radio de Trigdis necesita un hardware receptor RL14 o el receptor de radio si estamos solo trabajando en la transmisión de eventos a través de canal de radio, el receptor RF-11. Entonces, esto es el esquema de radio. Quizás ahora mismo es un poquito difícil de entender la estructura, pero si tienen alguna necesidad de este producto, entonces ya podemos acordarnos una reunión aparte y hablar especialmente un poquito más profundo sobre sobre el sistema de radio de Trigdis que nosotros podemos ofrecer. Y ahora ya estamos pasando al nuevo comunicador de incendio que se llama Flexe FC Firecom. Es un comunicador para paneles de incendio. Este comunicador puede transmitir eventos a través de LAN y celular. Entonces, en una placa tenemos celular y LAN. Entonces, cuando estamos conectando a través de LAN, estamos ahorrando los datos, y si nos cae el LAN, entonces tenemos ya la transmisión a través de 4G. Como pueden ver, este comunicador viene ya en una caja metálica que ahí dentro ya puede poner una batería que soporta las baterías hasta 7 amperios, que es una batería bastante grande que puede aguantar hasta unos 24 horas manteniendo el comunicador. ¿Por qué? Porque este comunicador está certificado aquí en Europa de acuerdo con la norma EN 54, que es una norma, que es un certificado para incendio. Entonces está certificado de acuerdo con todos los requisitos y es necesario una batería de 7 amperios. Entonces, para poder trabajar autonómicamente unos 24 horas. Y el nuevo producto, quizás no es el nuevo porque la mayoría de ustedes ya conocen el Flexi SP3, que SP3 es un panel de control que tiene Trigdis. Las opciones de SP3 son las variaciones, decimos así, modificaciones que pueden ser con Ethernet celular, Wi-Fi celular, también Ethernet y 2 tarjetas SIM, solo Wi-Fi, solo Ethernet, pues como usted prefiere. Y lo que hicimos nosotros hicimos, en realidad podemos llamar SP3 Mini, porque este panel que ahora vamos a presentar va a venir en una caja plástica, pues va a ser cerrado, no como el Flexi SP3 viene con su gabinete metálico o que están a veces colocando en unas cajas plásticas, pero ya va a venir en una cajita pequeña así de plástico, y en la placa solo tiene 4 zonas o 8 zonas dobladas. Ya saben que el Flexi tiene más días en la placa y 20 dobladas que pueden ser, y SP4 puede ser ampliable hasta 32. Aún tiene 8 áreas o 8 particiones, 4 contactos IO. En realidad nosotros tenemos que decir que nuestros paneles como Flexi SP3 o como este 9 SP4, cuando decimos 4 zonas, 10 zonas, 32 zonas, no.
Mejor dicho, tenemos que decir que paneles de Trigdis tienen terminales. No zonas input, output, salidas, entradas, pero terminales. Eso sería mucho más correcto. ¿Por qué? Porque todos los contactos o los terminales ustedes pueden programar como le da la gana, o como input, entrada, como salida, como las zonas. Si no necesitan ninguna zona, solo las entradas o solo salidas, todo esto puede ser programable. Pues entonces no ponemos que solo 10 zonas y para tener más input entradas o salidas necesitan conectar los módulos adicionales. No, pues Trigdis tiene terminales que pueden ser programables como zonas, como salidas o como entradas. Eso que tenemos que saber sobre los paneles de control Trigdis. También este panel SP4 soporta hasta 40 usuarios. Podemos conectar hasta 8 teclados de la misma marca, por ejemplo, 8 teclados Trigdis o 2 teclados diferentes, como por ejemplo un teclado de Trigdis que puede ser LED o LCD, o también otro puede ser Paradox, porque ya saben que los paneles de Trigdis soporta, aquí voy a pasar, los teclados de Paradox. Aquí tenemos una gama amplia de los teclados de Paradox. Si alguien está trabajando con paneles de Paradox, pues entonces Trigdis podemos trabajar con Paradox teclados. También no olvidamos de los teclados Trigdis LED LCD, y este teclado y este panel de control ya soporta los lectores o RFID lectores de las tarjetas que trabaja con el protocolo Wigan 26 y las llaves electrónicas y button. Vamos a volver para atrás y este panel soporta un sensor de temperatura. Quizás mejor sería correcto decir 8. ¿Por qué? Como tiene el bus RS485, a este bus nosotros podemos conectar los expansores que trabajan a través de la tecnología LoRa. Entonces, cada módulo I/O LoRa soporta un sensor de temperatura. Es decir, a este panel pequeño, conectando 8 I/O LoRa expansores, sabemos que LoRa es una tecnología de largas distancias. Entonces, nosotros podemos tener 8 sensores de temperatura que están a una distancia larga. En la vista abierta, en la distancia abierta podemos llegar a unos 5 kilómetros. En la distancia abierta. Cuando estamos hablando en el edificio o en una comunidad, pues donde tenemos las casas, otros equipos técnicos, la distancia se disminuye. Es claro, porque LoRa es como radio, es radiofrecuencia, ¿sí? Y entonces otros equipos ya están afectando. Pero unos 200, 250 metros podemos llegar. Es decir, si tienen, no sé, un centro de logística que necesitan medir las temperaturas, pues no necesitan los cables. Entonces, conectando el I/O LoRa con el sensor de temperatura, ustedes pueden medir la temperatura a unos 200, 150 metros y van a recibir toda la información como en la app o así en el centro de monitoreo. Y también los terminales, como yo decía, siempre podemos configurar como entradas o como salidas dependiendo de su necesidad, de lo que tienen que hacer con este panel. Vale, pues ya estuvimos hablando de los teclados y lectores que soporta el Flexi SP4. Los mismos teclados, los mismos lectores soporta también el SP3. Es decir, SP3 y SP4 más o menos están iguales en sus características, que SP4 es más adecuado para unos proyectos pequeños, para las oficinas, pues si necesitan más
no intrusión, pero más automatización. Por ejemplo, manejar puertas, portones, luces, pues para este tipo de los proyectos pueden usar el SP4. Vale, como yo estaba hablando, SP4 trabaja con los módulos LoRa. Aquí pueden ver en la pantalla, pues es necesario el módulo RF LoRa, que es un transmisor que está conectado con la SP4 y se comunica con módulos como IO LoRa, PB LoRa, que es un botón de pánico, pero también pueden usar no solo como el botón de pánico, pero como el control remoto. Más allá vamos a ver esto. Y también el expansor de las entradas-salidas IO8 LoRa. Es decir, por ejemplo, IO8, si son entradas-salidas, podemos conectar el IO8 a una distancia, unos 500 metros, no sé, 200 metros, o si tenemos hablando de una distancia muy larga, en la vista abierta, unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, para manejar. Por ejemplo, la misma puerta, abrir, encender luces. Entonces no necesitamos cables. Aquí tenemos la distancia. Y lo que yo les estaba diciendo, que el botón de pánico podemos usar como el botón de pánico. Ya saben que SP3 o SP4 soporta hasta 250 unidades de botones de pánico para crear como un proyecto de vecinos con los pánicos, ¿sí? Entonces, para protección, si pasa algo, una casa está apretando el botón y enviamos el pánico a una guardia que está protegiendo, a una central de monitoreo. Pues SP4 o SP3 soporta 250 botones. Y aquí les voy a enseñar el video, pues perdón por el mal... Ok, no sé si... I'm Yaroslav from Tbilisi. Now we will be testing 200 meters button durability. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Nosotros conectamos el botón de pánico a una zona como key switch para un armado y desarmado remoto. Entonces, estuvimos con Yaroslav, ya conocen mi compañero Yaroslav, que a veces nosotros viajamos juntos o ayuda a ustedes con parte técnica, con todas las preguntas, pues ese fue Yaroslav. Y hicimos la prueba en la feria en Madrid, entonces caminamos unos 200 metros desde el stand nuestro, donde ustedes ven el teclado conectado. Y pueden imaginar que tenemos muchos fabricantes con sus sensores, con sus equipos, que todos están transmitiendo y logramos enviar armado y desarmado remoto a través de 200 metros. Estamos dentro de una feria. Entonces, ¿esto qué puede decir? Que si estamos, por ejemplo, no sé, si tenemos estamos en una finca que tenemos la puerta principal a unos 500 metros que necesitamos abrir, pues entonces eso sí que va a funcionar. Entonces es el otro uso del mismo botón de pánico, como el pánico, pero también usando la tecnología LoRa, podemos crear esta opción de un control remoto para armar o desarmar o activar
o desactivar. Entonces, por favor, tener esta opción, que esto se puede hacer con el panel SP3 o SP4. Y yo pienso que esta solución con LoRa nos puede ayudar a entrar en muchos proyectos o donde no tenemos cables. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizamos los transmisores LoRa de Trigdis. También tenemos los mismos sensores, por ejemplo, como el PIR, contactos magnéticos. Pues entonces ya cambiamos los sensores inalámbricos que tenemos, los normales, los estándares, con los sensores de Trigdis que trabajan con LoRa. Y claro, aumentamos las distancias. No necesitamos repetidores. Eso pues ya estamos ahorrando. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, si estamos en un búnker que es, no sé, de las paredes de un metro de acero, pues entonces sí, la distancia ya se disminuye. Pero estamos en una territorio abierta, la distancia es muy larga. Eso tenemos que calcularnos, pero es normal. Es como con los radio, con LoRa o con los mismos inalámbricos. Siempre tenemos que tener en mente esto, que puede afectar la frecuencia. Entonces, calculando desde este punto, ya sabemos, pues, por ejemplo, cuánto necesitaría el SP4. 1 o 2, dependiendo de las distancias. Si tenemos un proyecto de los hospitales, ¿sí? Si necesitamos las alarmas, por ejemplo, si algo pasó con el paciente que se puso mal, o si tenemos un atraco en los malls, que cada tienda pequeñita puede tener el botón de pánico, y entonces está enviando un pánico a una guardia de seguridad. Entonces, por ejemplo, calculamos cuántos especies, un mall de unas 4 plantas, entonces probablemente vamos a necesitar 4 SP4 o 4 SP3, porque si colocamos 3 en la primera planta, podemos no llegar, la conexión puede no llegar a la 4ª planta. Pero si colocamos en cada planta por una SP4 y tenemos, no sé, en cada planta unos 50 tiendas, entonces ya el primer espectro funciona con la primera planta, el segundo con la segunda planta, y así enviamos el pánico. O si necesitamos un control remoto, también podemos hacerlo, todo con la aplicación Protegus. Y todo esto y recibimos en la aplicación Protegus. Vale, pues entonces yo imagino que ustedes, la mayoría de ustedes que trabajan con los equipos Trigdis, conocen Protegus. Y quizás ya algunos empezaron a trabajar con el Protegus 2. Pues el Protegus 2 es la nueva aplicación, es la nueva versión mejorada, que hace lo que hizo el Protegus 1, el antiguo, pero mucho más rápida, con muchas más posibilidades, como por ejemplo podemos tener las cámaras. Claro, las cámaras no es la videoverificación, por favor no mezclamos, no es la videoverificación. Si estamos trabajando, no quiero hacer la promoción a otros fabricantes, pero como Hikvision, Dahua o no sé, algún tercer, si queremos grabar los videos, verlo el historial con la aplicación original. Trigdis lo que hizo, si salta la alarma, si le viene el push con la alarma, ustedes pueden apretar desde la app la ventana de la cámara y ver en vivo. Pues abren y lo ven qué está pasando ahora mismo. Todas las cámaras que soportan el protocolo RTCP. Pero ojo que trabaja con la IP fija. Si vamos a usar el IP dinámica, entonces si cambia, entonces ya podemos perder la vista y tenemos que configurar de nuevo, o también soporta DIN-DNS o DDNS. Pero si tenemos la IP fija, pues entonces sí, por lo menos podemos hacer la prueba y tenemos esta opción. También la interfaz de la aplicación es mucho más bonita, pueden cambiar los colores, pueden separar los sistemas por los colores.
Pueden a cada PGM, pueden, por ejemplo, como ven, puede ser como luz, puertas, garaje, o entonces pueden mover las ventanas. Si necesitan los eventos ver primero, pues los ven. Entonces es mucho más, como decimos, user friendly y con muchas más posibilidades, y más que funciona mucho más rápido en la comparación con el Proteus 1. Y también lo más importante, lo que hicimos es ya no es necesario el trick config. Voy a hablar un poquito más allá sobre esto, pero usando Proteus 2, ustedes lo que hacen, ya saben, cada equipo Trigdis tiene un email o el número MAC. Y también el equipo viene con el código QR. Pues desde Proteus 2, escaneando código QR, ya automáticamente, muy rápido, en unos segundos, ustedes ya están creando el sistema. Entonces no es necesario poner el email, todo, escanean el código y le pides siguiente, 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 siguiente. Y el sistema ya está en el Proteus. Y como saben, eso es las diferencias que ya hemos mencionado sobre 1 y el 2 Proteus. Pues las diferencias más o menos ya les expliqué. Y como yo decía, pues el Trigdis config. Todo el equipo Trigdis puede ser configurado y es necesario tener el Trigdis config, el software de configuración. Pero teniendo el Proteus 2, ya no es necesario usar el Trigdis config. Ya pueden hacer todo desde la misma aplicación. El sistema ya está añadido, el código QR escaneado, ya hicimos siguiente, 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 finalizado, el sistema está creado. Si necesitamos hacer más configuraciones o algo especial, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a los ajustes avanzados y desde ahí ya estamos configurando todo el sistema. Los PGMs, los reportes a una central de monitoreo, los usuarios, si estamos describiendo las zonas, los PGMs, todo. Es decir, quien conoce Trigdis config, pues entonces todas las ventanas, como es el Trigdis config, pues de la misma manera hicimos en la aplicación para que sea mucho más fácil. Entonces los técnicos, los instaladores ya no tienen que llevarse la computadora o en tablet junto con ellos cuando van a hacer la instalación. No, solo con la aplicación, con un teléfono, entrando en la aplicación, en los ajustes avanzados, ya podemos configurar el equipo Trigdis. Y pensamos que es mucho más fácil. Claro, cuando estamos en la oficina y hacemos preconfiguración de los equipos y que nuestros técnicos, estamos hablando de la central de monitoreo, y los técnicos ya están llevando el equipo preconfigurado, quizás sí, mucho más fácil con un Trigdis config, tú conectas un cable USB, tú tienes los files de configuración guardados en una carpeta, solo tienes que hacer copy, paste, y está. Pero a veces algo pasa que tenemos que cambiar alguna configuración. Entonces, para no llevar la computadora desde un teléfono. Eso es mucho más fácil. ¿Y por qué Trigdis? ¿Por qué? Porque con los comunicadores podemos actualizar los sistemas antiguos, ¿sí? Lo que no es Smart, podemos hacer el Smart. También la velocidad, 4G. No olvidamos, por favor, que aún, como yo vi que entraron personas de los diferentes países, ahora ya están operadores, empiezan a cerrar las redes de 2, 3G. ¿Por qué? Porque necesitan espacio para el 4, el 5G. Entonces quizás no van a cerrar así de noche al día, pero ya empezarán a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El equipo que está transmitiendo a través de 2 o 3G
necesitamos cambiar, porque un día va a dejar de funcionar. Quizás en algunos países ya está pasando que el 2G o el 3G dejar de funcionar. Entonces podemos usar TRIG-DES. Con el mismo GET o con el GT o el GT Plus, no tenemos que tener diferentes comunicadores, siempre tenemos uno. ¿Y qué? Cuando llegamos, decimos, aquí veo DSC 1864, vale, por el bus. No es un panel muy antiguo que no está compatible, no está en la lista de los paneles compatibles, entonces conecto el mismo GET o el GT Plus a través de TP-Ring. Efectivo en costo. ¿Por qué? Porque los comunicadores TRIG-DES, da igual, si es el G16, G16T, los antiguos, como yo les llamo antiguos, pero no son antiguos, soportan los módulos adicionales E485 y W485. En este caso podemos crear dual con módulos adicionales, o el GET, que ya tiene el LAN. Transmitiendo a través de LAN o a través de Wi-Fi, siempre estamos ahorrando los datos. Adaptabilidad. Que nosotros podemos conectarse a cualquier panel, nuestros comunicadores son universales. Si estamos hablando de los paneles de TRIG-DES, que, claro, si tenemos un proyecto muy grande donde necesitan unos 150 o 250 zonas, pues sí, no vamos a lograr. Pero, por ejemplo, con una SP3 que soporta hasta 64 zonas, que tiene 8 particiones, podemos crear mucho. Con el pequeño panel podemos adaptar este pequeño panel a una automatización. Como soporta 8 teclados, podemos, por ejemplo, con este panel abrir o cerrar 8 oficinas diferentes si están en una planta. O, no sé, conectar los lectores de las tarjetas. Entonces, nuestro equipo podemos adaptar. Como yo digo, a veces ni sabemos qué podemos hacer porque hay tantas posibilidades. Y lo que se me olvidó decir, que los PGMs de los paneles de control tienen una lógica, que cada PGM ustedes pueden programar de acuerdo de una lógica. Por ejemplo, pueden decir, si me pasa eso, haz así. Por ejemplo, si salta la alarma, enciéndeme la luz. Y todo esto se hace de forma automática. Poner los horarios, agendarios, los horarios de forma automática, las tiendas, no sé, oficinas que automáticamente se cierran a las 5 y que se abren a las 8. O no sé, por ejemplo, la protección de los cajeros ATM, cajeros de los bancos. Tienen unas funciones, los paneles de control tienen unas funciones que son adaptables para esta necesidad. Por ejemplo, como tiene un auto armado, el SP3 o el SP4 tiene un auto armado. Es decir, si el panel no detecta ningún movimiento en una territorio o en un espacio, que después de X tiempo el panel automáticamente está cerrando el espacio. Por ejemplo, los cajeros, si vinieron los técnicos a hacer la revisión de los cajeros, o si vino el personal de recogida de los dineros o reponer o recoger el dinero y salieron y se olvidó el cerrar el local. Entonces SP3 puede hacer de forma automática. El operador desde una central de monitoreo de forma automática puede conectarse al SP3 y dar el acceso a los técnicos o a los ingenieros para entrar, si ellos no tienen este permiso. También se puede conectar, podemos repartir, porque como tiene 8 particiones, pues podemos repartir en las particiones. Y como saben, el cajero tiene 2 zonas. La zona de computadora, que es que está manejando todo el procedimiento, y la zona del dinero donde ponemos pues, el dinero. Entonces, como 2 zonas. Y podemos dar el permiso que los técnicos solo pueden conectarse a la computadora, y, por ejemplo, quien pone el dinero o saca el dinero puede conectarse solo a la zona del dinero.
Entonces, esto podemos hacer. El cierre automático, también como tiene las entradas, salidas o terminales, podemos conectar diferentes sensores. Entonces, como yo digo, tenemos muchas posibilidades con equipo Trigdis. Es solo pensar, adaptar y podemos llegar y ofrecer a nuestros clientes soluciones.